Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, Señor, clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Tú dices, clama a mí, yo responderé, Señor. Oro, Señor, clamo para que tú, Señor, me guíes en este estudio, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, no mi palabra. Tú, Señor, pon en mí tus palabras, Señor, para compartir lo que tú me has dado a mí, Padre mío. Señor, y que tu palabra produzca fruto, ¿no? Que no vuelva vacía, Señor. Dios mío, Señor, toca corazones, Señor, toca las vidas, Señor. Señor, que podamos crecer cada día, Señor, más y más, conocerte más lo que tú quieres para nosotros, Padre Santo. Señor, guíame y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En este estudio, Padre mío, que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, vamos a hablar hoy un tema que lo he traído ya, he venido trabajando en este tema y hay otros temas que luego voy a hablar luego la próxima semana. Pero este tiene que ver con la herencia, con el legado que nosotros dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia y para mucha gente que podamos tocar en nuestro caminar en Cristo. Y a veces nosotros pensamos en la herencia que podamos dejar a nuestros hijos de una manera natural, física, eh, cuánto dinero le podemos dejar, qué propiedades les podemos dejar a nuestros hijos. Y está bien esto, no está malo. Tener para nuestros hijos, poder eh, dejar a nuestros hijos una herencia, eso no está mal, inclusive es bíblico, lo vemos en la palabra a través de la herencia que se le puede dar a nuestros hijos. Pero yo creo que hay algo más importante, algo mucho más importante que es esa herencia física de dinero, y es dejar un fundamento espiritual arraigado en la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo con el propósito de nunca olvidarnos de Él. Y esta segunda parte de olvidarnos es muy importante también. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra nos habla sobre esto. ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué herencia estamos dando a nuestra descendencia? Creo que eso nos toca a todos y no por el hecho de que tengamos o no tengamos hijos, descendencia, eso no me compete a mí. No, yo creo que todos tenemos gente a nuestro alrededor, eh, hermanos, hermanas, familia, que nosotros podamos hablar de la palabra, podamos dejarles a ellos eso que tenemos, eso que nos dieron a nosotros. Y repito, todo esto está en la palabra, todo esto está en la palabra. Am, disculpa, Jerry, ¿no? Toda la manita, no sé si que era para algo. Ok. Y vamos a empezar a leer lo que dice la Biblia. Y vamos a empezar en Deuteronomio 6 5 al 7 lo que la palabra nos habla sobre esto. Vamos a ver quién tiene esta escritura que nos lea la palabra. Sí, yo. 6 del 5 al 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén, amén. Estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás, las repetirás, las dirás, dice, a tus hijos cuando estés en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Este es un mandato de Dios y algo muy importante para nosotros. Sí, aquí habla de los hijos, pero repito, siempre hay gente que nosotros podamos llevar esta palabra.
Siempre va a haber gente que nosotros podamos impactar con el Evangelio de Dios. No sé cuántos de aquí hemos nacido en el Evangelio. Yo sé que mi esposa y yo hemos venido de una tradición religiosa y a veces cuesta dejar estas tradiciones porque vienen de nuestros padres y a veces nos cuesta dejar lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que nos dijeron y a veces nos cuesta dejar esas cosas. Esa herencia que nos dejaron nuestros padres, cuando venimos nosotros al conocimiento de la verdad, nos damos cuenta de que no es eso. No es eso que nos enseñaron, esa es la verdad. Esa fue una herencia religiosa nada más que no ha tenido fundamento fuerte en nosotros, que no ha producido mucho fruto en nosotros. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando venimos a un encuentro con Cristo, conocemos de su palabra, conocemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, ya nosotros rompemos con todo el pasado. Cualquier herencia religiosa que haya venido tiene que quedar atrás. Ya hay algo nuevo que el mismo Señor, que Dios ha puesto gente a nuestro camino para que nos enseñen, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a la descendencia y a toda la familia. Quizás esa parte cuesta, deshacerse, desvincularse de una herencia familiar, religiosa, y hemos sabido de gente que le cuesta esto, le cuesta realmente salir de ahí. Pero repito, cuando ya tenemos ese encuentro con el Señor, cuando conocemos la verdad, ya nosotros tenemos que dejar eso a un lado y empezar un nuevo caminar y a dejar ese legado a nuestra familia. Esto es lo que nos manda aquí la palabra, la palabra de Dios. Él pone esas palabras en nuestro corazón y dice, las enseñarás, las repetirás, hablarás a tus hijos y a toda la descendencia. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ha hecho un llamado a nosotros para anunciar las buenas nuevas. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:9, por favor. Ujú. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Susi. Amén. Veamos esta escritura y la vamos a desglosar un poquito. A veces leemos esta escritura de quiénes somos en Cristo y nos quedamos ahí. Sí, dice la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios. Y a veces nos quedamos ahí, wow, todo lo que somos en Cristo y declaramos lo que somos en Cristo, porque la palabra dice que todo lo que somos un linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido. Y a veces nos quedamos ahí. Pero veamos lo que dice la Escritura. ¿Para qué somos esto? ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué somos un real sacerdocio? Dice aquí la Escritura, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito en esto. Un propósito en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sí, somos todo esto en Cristo. Y podemos nosotros enfatizar en esta escritura. Creo que es muy importante lo que dice esta escritura en 1 de Pedro 2:9. Todo lo que somos en Cristo. Pero eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Ellos siempre han dicho, somos el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido. Pero Dios escogió a ellos también con ese propósito. Y ellos fallaron en eso. Ahora Dios nos llama a nosotros. Dios nos está diciendo quiénes somos ahora, pero con el propósito de que anunciemos las virtudes, de que anunciemos esa palabra de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas. Él borró nuestros pecados. Él nos perdonó.
Nos ha hecho gente nueva, nos ha hecho nuevas criaturas, pero no para quedarnos ahí. Él nos hizo todo esto con un propósito, para que anunciemos todo lo que Él hizo por nosotros, que lo llevemos a nuestra familia, que lo llevemos a toda la familia, a toda la descendencia y a cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino. Para eso nos ha escogido Dios, para eso somos pueblo adquirido, para eso somos ese linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, dice aquí. Para eso lo somos. Y el legado más importante que dejamos no es material. Repito, no hay nada malo en eso, pero no es lo más importante. Es algo de gran valor para la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que pasemos ese legado a la descendencia, a hijos, nietos, bisnietos y a toda la familia. Y vamos a leer Primera de Pedro 1:3 al 5, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Gracias, Amén. bendición. Ya, gracias, Sudón. Veamos qué es esa herencia. ¿Cómo la palabra declara que es esa herencia? Dice que nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo para una herencia, dice aquí, incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros. Veamos la herencia que Dios tiene para nosotros. Esa es la herencia que Dios quiere. ¿Para qué vamos a tener propiedades? ¿Para llevarlas al cielo? ¿Para qué vamos a llevar riqueza? ¿Vamos a llevar riquezas al cielo? No, esta es la herencia que Dios quiere para nosotros. Algo incorruptible, incontaminable, dice aquí, que no se marchita y está reservada para nosotros en los cielos. Esa es la herencia que nosotros tenemos que llevar a los demás. Esa es la palabra que tenemos nosotros que pasar a nuestra descendencia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y hemos recibido una herencia como hijos de Dios y nuestra responsabilidad es pasar este legado a nuestra descendencia y a cuanta gente ponga por delante. El domingo pasado, el pastor de nuestra iglesia nos dio un poquito el testimonio del papá de él. Dice que cuando el papá estaba pequeño en escuela, una maestra tuvo eh, la delicadeza, digamos así, tomó el tiempo para hablarle a este niño, era un niño, de Dios, cuando se podía todavía en las escuelas hablarle a los niños de Dios. Y esta maestra le habló al papá de nuestro pastor acerca de Dios. Y aún siendo niño, él se entregó a Cristo y creció en Cristo. Y cuando se casó y tuvo sus hijos, llevó a todos en los caminos del Señor y a la familia en los caminos del Señor. Y este señor creo que tiene como 8 hijos. Uno de ellos es el pastor y todos están sirviendo a Dios porque una maestra tuvo el momento, el tiempo, la oportunidad de hablarle a un niño acerca de Dios. Eso es lo que estamos hablando aquí. Sí, no era el hijo de la maestra, era un alumno, pero ella tuvo el tiempo, dedicó un momentito para hablarle de Dios.
Y ese mensaje caló en este muchacho. Ese mensaje le llegó a él al punto de que hoy es pastor, que su papá fue pastor, que el papá fundó la iglesia y este muchacho sigue con la iglesia y sus hijos están ahí sirviendo en iglesia. Todos los hijos de este señor están sirviendo en iglesia. De esto estamos hablando aquí nosotros. A veces decimos, no, ¿para qué voy a hablarle a tal y cual persona? No va a creer, no. Tengamos ese momento. Pidámosle a Dios que nos diga a quién llevar la palabra de Dios, a quién podemos impactar. Es un momento que Dios puede abrir una puerta para alguna persona. No importa la edad de esa persona. Y la palabra nos habla de esto. Proverbios 22:6, vamos a leer esta escritura. Dice sí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias, Ligia. ¿Puede leer otra vez, Ligia, por favor? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias, gracias. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es palabra de Dios. Instruye al niño. Muéstrale al niño el camino que debe seguir. Y probablemente ah, podemos decir, bueno, yo hablé a mis hijos y mis hijos no caminan, no están en el Señor, no están caminando de la manera como tiene que ser. Bueno, eso ya le pertenece a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirles, de hablarles y ponerlos en las manos del Señor, seguir orando por ellos, porque el fruto es de Dios. A nosotros nos corresponde mostrar el camino y orar por ellos y que Dios se manifieste en la vida de nuestros hijos. No podemos dejar de orar por ellos. Dios no nos está llamando aquí a cambiar a nuestros hijos. No, el cambio lo produce Él, la transformación la produce Él. Nos está llamando a mostrar el camino y a orar por ellos, a orar por nuestra descendencia. Aquí dice que no se apartará de Él. Y probablemente diremos, sí, pero ¿a qué tal hijo se apartó? Bueno, Dios lo va a traer de vuelta, porque Él promete que no se va a apartar. Dios lo va a ir a topar y lo va a recoger y lo va a traer de vuelta. La mejor herencia es el reino de los cielos para nuestra descendencia y para aquellos con los cuales podemos compartir a Cristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Mostrar el camino, instruir a nuestros hijos ese camino. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo demás le corresponderá a Dios. Dios hará el resto. El resultado de lo que hagamos le corresponde a Dios. Él dice, clama a mí y yo responderé. Él es el que responde. A nosotros nos corresponde clamar a Él, orar a Él, interceder. Y a Dios le corresponde responder, que veamos el fruto de nuestra oración, de nuestro clamor, cuando eso es el tiempo de Dios. Pero lo que nos corresponde a nosotros es instruir, mostrar el camino y orar por ellos. Leamos Salmos 16:5, por favor. Dice así, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amén. Jehová es mi herencia, mi copa. Esa es la palabra que tenemos que llevar. La herencia la tiene Él. Nosotros mostramos el camino. El resultado lo tiene Él.
Él es mi herencia y mi copa. En esta tierra no tenemos nosotros nada de qué pensar qué es mi herencia o qué es mi legado, qué es lo que voy a recibir en este mundo. Pensemos en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios tiene para nuestros hijos y para toda nuestra descendencia. En la Biblia vemos diferentes posturas en cuanto a esto y, y vemos en la palabra de Dios que cuando no se instruyó al hijo, cuando no se disciplinó al hijo, cuando no se llevó verdaderamente al hijo en el camino del Señor, hubo malas consecuencias. Y uno de estos casos fue el sacerdote, el sumo sacerdote, Elí, que la palabra dice que no disciplinó a sus hijos. Y él puso a sus hijos a servir en el templo. Y abusaban de las ofrendas y abusaban de las mujeres que servían en el templo. Y Elí no fue un padre que realmente instruyó a sus hijos. No fue un padre que realmente dirigió a sus hijos en el camino que tenían que seguir. Sin embargo, él los puso a servir en el templo. Y las consecuencias de esto fueron graves, graves. Vamos a ver esto que sucedió con el sacerdote Elí y en el primera de Samuel 3, 13, 14 y tenemos primera de Samuel 2, 17. Vamos a ir leyendo estos pasajes que tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos habla acerca del sacerdote Elí. Repito, el sumo sacerdote en ese tiempo. Vamos a leer primera de Samuel 3, 13, 14, por favor. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Amén, gracias. Veamos lo que dice esta escritura. Dice, por la iniquidad que él conoce, Elí sabía la iniquidad de sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado, él no los ha reprochado, dice esta versión. En otras palabras, él no los disciplinó. Ellos hacían lo que querían ahí, estando en el templo, sirviendo al Señor. Y la palabra dice aquí, por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Este es un mal ejemplo que vemos en la palabra de lo que hizo un padre al no reprochar, no estorbar, no disciplinar. Y dice aquí que él sabía por la iniquidad que él conoce. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no se quiso molestar. No quiso realmente hablarle a sus hijos, disciplinarlos, hacer lo que él tenía que hacer como un sumo sacerdote. Ellos hacían lo que querían en la casa, ahí en el templo. Vamos a leer 1 Samuel 2:17. No sé quién tiene esto, pero vamos a leer las dos siguientes escrituras seguidas porque tienen que ver con esto. Primera Sí, de Samuel 2:17 y Primera de Samuel 2:29-34. ok. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Leamos, tiene la Ujú. siguiente, Elsie, 1 Samuel 2:29-34. Tiene que Sí, ver con señor. el mismo pasaje, ¿va? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán temidos en todo.
tenidos en todo. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Amén. Amén, gracias. Veamos lo que dice aquí esta escritura. Vamos a poner atención a lo que dice aquí. Porque han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé a ofrecer en mi morada. Y dice aquí el Señor a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Qué peligroso es esto. El hecho de no disciplinar a los hijos, dice aquí que es como honrarlos a ellos más que a mí. Y los has engordado, dice, con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Pero ahora, dice el Señor, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Si mostramos a nuestros hijos el camino, si disciplinamos a nuestros hijos en el temor de Jehová, lo estamos honrando a Él, porque eso es lo que Él nos manda. A eso nos manda Dios. Y aunque Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos en el templo, tomando lo mejor de las ofrendas, abusando de las mujeres y haciendo lo que quería, dice aquí que él sabía, él lo conocía, pero él nunca les estorbó, nunca les reprochó esto. Y ahora les dice el Señor: te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineas, que ambos morirán en el mismo día. Y así pasó. Los dos murieron el mismo día. Estamos hablando aquí de un sumo sacerdote que no supo criar a sus hijos en el temor de Dios, que no supo disciplinar a los hijos como él debía. Repito, no estamos hablando aquí de simplemente un padre de familia, es el sumo sacerdote de ese tiempo. Y nosotros somos sumos sacerdotes, como padres tenemos esa responsabilidad también, de llevar, criar y disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Y quizá decimos: ya mis hijos crecieron y ya ellos viven su vida". No, eso no. Seguimos siendo padres, seguimos siendo los padres. Y en cuanto podamos, tenemos nosotros siempre ese deber, de ver que ellos caminen rectos en los caminos del Señor. Que en el momento que ellos se desvían como padres, como abuelos, como sea, tenemos nosotros esa responsabilidad de mostrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quien sea, cuál es el verdadero camino del Señor. Y leyendo la palabra, también vi que no solo a Elí le pasó esto, al mismo Samuel le pasó esto. Samuel se dedicó mucho al Señor, sirvió al Señor de una manera increíble, grande. En su tiempo lo dedicó a servir al Señor. Y no nos dice la palabra qué pasó con los hijos de, de Samuel, pero también nos dice que ellos no seguían los pasos de su padre. Que en el momento de que Samuel tenía ya que quitarse como juez, él iba a dejar a sus hijos y el pueblo dijo que no, tus hijos no están siguiendo tus pasos. Y vamos a leer 1 Samuel 8 del 1 al 5, por favor. Dice,
Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beersheba, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Amén, amén. Y podemos recordar lo que pasó. El pueblo le pidió a Samuel un rey y Dios le dijo que ungiera a Saúl, porque los hijos de Samuel tampoco caminaban como él anduvo. No sabemos qué pasó, no sabemos, la palabra no nos dice qué pasó aquí con los hijos de Samuel, pero simplemente dice que no se comportaban como su padre. Eran ambiciosos, se dejaban sobornar, no obraban con justicia. Eso es lo que sabemos de aquí. Los llevó Samuel en los caminos que debían, no sé, pero en algún momento se desviaron y no caminaron en los caminos de su padre, con ese temor de Jehová. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos y no es fácil, no es fácil. Principalmente cuando ya los hijos crecen y ellos quieren seguir su camino, no es fácil para nosotros como padres y abuelos también. Pero Dios puede cambiar las cosas. No dejemos de orar por nuestros hijos, no dejemos de orar por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por sobrinas, primos, por la familia entera. No dejemos de orar. Oremos, oremos por ellos. Por lo menos podemos hacer eso por nuestra descendencia y las personas que están a nuestro alrededor. Por otro lado, vemos qué pasó con Pablo. Pablo tomó a Timoteo como su hijo espiritual y lo llevó en esos caminos. Lo disciplinó, le ayudó a fortalecerse en el Señor, le mostró el camino. Pablo tuvo esa delicadeza, tuvo ese tiempo para mostrarle a, a Timoteo el camino. La palabra nunca nos habla de si Pablo tuvo familia o no, pero vemos aquí que Pablo tomó el tiempo con Timoteo. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2:2, por favor. Dice la palabra, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Leamos la siguiente, Jenny Nave, la tenés vos, la 1 Timoteo 4:11-16. Una de esas se la di a Vi. Adelante, Vi. ¿Quién tiene 1 Timoteo 4:11-16? Yo, Ah, bueno, ¿quiere leer esta? Vi entonces, usted, por favor. Tiene bueno, que ver con esto mismo, con lo que Pablo está enseñándole a Timoteo, con el camino que le está enseñando Pablo a Timoteo, repito, como un hijo espiritual. Y vamos a leer entonces 1 Timoteo 4:11-16, por favor. dice, enseña esas cosas y insiste en que todas las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto,
por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Amén. Veamos las instrucciones que le está dando Pablo a Timoteo aquí. Estas cosas le dice, manda y enseña, que sea ejemplo para los creyentes en la palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En todo esto somos nosotros ejemplos para nuestros hijos, nietos y toda la descendencia. De la manera como vivimos nosotros, es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestra descendencia, a nuestra familia. Sé ejemplo, le dice, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Ocúpate de la palabra, le dicen, en exhortación y en la enseñanza. Dedícate a estas cosas, le dice. Pero le advierte algo Pablo a Timoteo en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Creo que la versión que leyó Virginia dice de una manera diferente, pero está hablando de esto. Ten cuidado, cuídate, cuida tu vida, cuida tu testimonio, cuida tu conducta, cuida de lo que la otra gente va a ver en ti. Porque podemos enseñar cosas, podemos decir cosas, pero si no estamos mostrando lo que enseñamos en nuestra vida, va a ser difícil que otros se pase este legado, esta herencia. Cuida de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Son palabras de vida eterna, palabras de salvación. Eso es lo que estamos heredando. Ese es el legado que estamos dando a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Salvación, vida eterna. Eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Y una de las cosas que al principio dije, porque el Señor quiere todo esto, que enseñemos todo esto, que compartamos esta herencia con el propósito de que nunca nos olvidemos de Él. Nunca nos olvidemos de Él. Y esto pasaba con el pueblo judío, con el pueblo israelita. Se olvidaban, en un momento estaban haciendo ídolos, estaban adorando otros dioses, y al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que le abrió el mar, al Dios que proveyó el maná, ya lo hacían a un lado. Y Dios siempre ha querido que compartamos nuestra herencia, que enseñemos a nuestra descendencia para que nunca nos olvidemos, para que la descendencia nunca se olvide de Él. Vamos a leer Salmos 78, del 2 al 7, por favor. Creo que esta la tenía Carmencita, ¿no? Salmo, Sí. Salmo, No. o sea, Salmo 78, 2. Salmo 78 del 2 al 7 dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Amén. Veamos lo que nos dice esta palabra de llevar lo que nuestros padres nos enseñaron, las palabras, las cosas de Dios, maravillosas de Dios, que no las encubramos, o sea, que las enseñemos a la generación venidera.
que contemos las alabanzas del Señor, de su poder, de las maravillas que Él hizo, de todas las cosas que vieron. Dios les dice, enséñalas a tus hijos, enséñalas a la generación que viene. Mandó, dice, a nuestros padres quisieran a conocer a sus hijos para que lo supiera la generación venidera y sus hijos que nacieran y a los hijos que vengan, que surjan, dice. ¿Y para qué esto? Dice aquí la Escritura, para que no se olviden de las obras de Dios, versículo 7. Que pusieran en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, a fin de que guarden sus mandamientos. Dios siempre ha querido esto y en la palabra nos habla. Nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pasemos esto a nuestra descendencia, que ellos sepan de las maravillas de Dios, que ellos sepan lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, probablemente mucha gente sabrá, Jorge fue un ateo y agnóstico y no creía. Yo no quiero que la gente se enfoque en lo que yo fui, pero que se enfoque en lo que soy ahora. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, que quiero compartir la palabra, que quiero dejar este legado. Esto es lo que quiero ahora para mis hijos, para mis nietos, para mi descendencia, mi familia. Que sepan lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha hecho en mi esposa y lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y sigue haciendo, Él sigue haciendo. Algo de lo más lindo que hemos venido experimentando es que estemos parados en la palabra de Dios. Y Ana viene experimentando esto también. Sí, porque ella tiene sus dolencias, sus problemitas físicos, pero estamos aprendiendo a no enfocarnos en eso, a lo que nuestro cuerpo siente, al reporte médico. Vamos a enfocarnos en lo que Dios dice, enfocarnos en su palabra y queremos que esto siga adelante en nuestros hijos, en nuestra descendencia, enfocarnos en la palabra. Sí, ellos creen en Dios, pero enfocarnos de una manera nueva, una manera verdadera en lo que dice la palabra de Dios. No solo para que ellos sigan esa herencia, ese legado, pero para que los que vienen no se olviden lo que Dios ha hecho en nosotros. No tanto que ellos recuerden nuestra herencia religiosa o la herencia de no creyente, sino la herencia que Dios ha hecho en nosotros. Esa diferencia que Dios ha hecho en nosotros ahora. Es lo que queremos que siga adelante, que se siga esparciendo. Y vamos a leer Deuteronomio 8, 11, 19, por favor. No sé si la tiene don Marco Carmencita. Deuteronomio 8, 11, Deuteronomio 8, 11 al del 19, 11 al 19. por Dice favor. así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en el día, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios
y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Amén, amén. Veamos toda la advertencia que hace Dios aquí al pueblo, de compartir, de que el legado de Él siga adelante para no olvidarnos de Él. Porque somos muy dados a esto, a lo que dice esta palabra aquí. Cuando las cosas estén bien, cuando dice, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, se multiplique todo lo que tienes, entonces nos enaltecemos. ¿Y qué pasa cuando nos enaltecemos? Nos olvidamos. Y eso pasa con la humanidad. Eso sigue pasando ahora. En el momento que todas las cosas están bien, Dios queda por allá relegado. Y eso es lo que Dios no quiere. Que en medio de todas las cosas siempre nos acordemos cómo pasando este legado, pasando a nuestros hijos, pasando a nuestra descendencia, todas las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos recibido de Dios, en medio de todo, en medio de la aflicción, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, siempre tener a Dios presente, siempre tenerlo presente. Porque repito, este es un mal humano. Cuando las cosas están bien, ya no nos acordamos de Dios. Y esto lo remacha Oseas 13:6, un versículo con el que vamos a terminar. Oseas 13:6 nos habla de esto también. Vamos a leer este versículo, con esto vamos a terminar el tema de hoy. Oseas Dice así, 13:6, por favor. sí, dice así. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Wow. ¿La puede leer otra vez, Camisita, por favor? Con todo gusto. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí, porque tenían de todo. En sus pastos se saciaron, dice. Estaban saciados, tenían de todo. ¿Y qué pasó? Por esta razón se olvidaron de mí, dice el Señor. Sigamos nosotros como padres, como abuelos, repito, como tíos, como sobrinos, primos, llevando esta palabra a toda la descendencia, a toda nuestra familia. Nunca nos olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Llevemos esta palabra. Así como esa maestra tuvo el momento, la oportunidad de hablarle a un niño acerca de Dios, y eso sigue este legado hasta ahora, por generaciones se sigue dando fruto por esa palabra. Hagamos nosotros también. Hagámoslo de esta manera. Hablemosle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todos tenemos eh, gente a la que podemos compartir. Yo sé que Carmencita y Don Marcos tienen a Lana ahí a la que pueden, le hablan y yo sé que lo están haciendo. Él sí también tiene Amén, amén. sus nietecitos ahí a los cuales se les puede ir orando y hablando de la palabra de Dios. Y no pensemos, no, esto es responsabilidad de sus padres. Nosotros también podemos hablar a nuestros nietos, orar por nuestros nietos, decirle a nuestros nietos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca nos olvidemos de esto. Que este mensaje de Dios siga adelante, así como hemos recibido nosotros, de alguien hemos recibido nosotros este mensaje. De alguna persona hemos recibido la palabra de Dios para que estemos ahora en sus caminos. Hagamos nosotros lo mismo, sigamos adelante. Siempre va a haber alguna persona a la que se le pueda hablar. Siempre va a haber. Este es el mensaje que tengo para hoy. Es un mensaje corto, pero creo que es importante como
como padres, repito, como abuelos, que nosotros sigamos adelante enseñando a nuestra descendencia acerca de Dios, las maravillas de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros y sigue haciendo en nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a